Bienvenidos a la cuarta semana de nuestra campaña pascual, nuestra campaña de la alegría de la Pascua sobre la oración. Con este pequeño libro del Padre Jacques Philippe, Aprender a orar para aprender a amar. Hemos dicho que la Pascua es como ese camino con Cristo resucitado y por eso también podemos decir que la Pascua es ese tiempo adecuado para la oración. ¿Por qué? Porque en ese caminar vamos encontrándonos con Dios. ¿Y qué es la oración sino un encuentro con Dios? Hemos hablado en los primer capítulo de cuáles son los motivos para ayudarnos a perseverar en la oración y hemos también hablado en los dos últimos semanas, haciendo el capítulo segundo del libro, de las disposiciones de la oración. Y ahora vamos a hablar sobre la presencia de Dios. Hemos hablado de esa fe, de esa esperanza y de esa caridad. Vamos a hablar ahora de lo que es la presencia de Dios. Orar es acoger una presencia que se nos presenta de modos muy diferentes. Se nos puede presentar en la naturaleza, en la Escritura, en la Eucaristía, en nuestra alma. Pero Dios está a la vez presente y a la vez escondido. Porque Dios es misterio y nunca podemos decir que lo podemos agarrar completamente. Solo la fe puede encontrarlo. Si fuera algo evidente, si fuera algo matemático, si fuera algo científico, entonces obligaría a nuestra inteligencia. Porque sabemos que 2 más 2 son 4. Y eso nadie puede decir que no. Pero sin embargo, Dios no quiere obligarnos. Y por eso tiene siempre esa parte de misterio. Tiene esa parte de no llegar a entender completamente. Para que así pueda ser con nuestra fe que podamos decirle que sí. Uno de los ejemplos que podemos encontrar de esto es la sábana santa. La sábana santa, esa sábana que creemos es la que recubrió el cuerpo de Jesús y la que fue el testigo de esa resurrección. Y esa sábana santa, los científicos la han estudiado muchísimo y no logran entender todavía cómo se ha podido formar esa imagen que está ahí en la sábana santa. Y sin embargo, pues tenemos que nosotros por la fe, la ciencia no puede entender, es por la fe que podemos decir sí, creemos que ahí está la imagen de Dios. Y algo así es nuestra oración. Nos ayuda muchas cosas, pero al final siempre es la fe. Vamos, por tanto, a recorrer algunos de esos lugares donde podemos encontrar a Dios, algunas de esas fuentes de la oración que podríamos también llamar. En primer lugar, podemos encontrar a Dios, y lo encontramos en la naturaleza. La primera palabra de Dios es su creación. En la creación, en las flores, en un lindo amanecer, en un atardecer, en un bello paisaje, en un río, en una cascada, ahí vemos las huellas de Dios. La creación no es Dios, es su obra maravillosa. San Juan de la Cruz, en ese cántico espiritual, en esa poesía tan hermosa, dice: «Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura». Es decir, es ese preguntar nosotros a la creación, a esa hermosa creación, decir, ¿pasó por aquí Dios? Y como que la creación, las flores, los ríos, el amanecer, la luna, las estrellas, como que ellos nos responden, sí, por aquí pasó, por aquí ha pasado. Y por eso esta belleza que ves es porque Él ha pasado por así. Él que es bello, Él que es todo, ha pasado por aquí y ha dejado eso. El mundo de hoy, que conoce más por la ciencia, debería estar más abierto a Dios, porque el conocer más la maravilla de las cosas nos debería abrir más. Y sin embargo, muchas veces el mundo de hoy está cerrado, a pesar de que conoce más.
Muchas veces en nuestras ciudades vivimos en un mundo de asfalto, de rutina, de ruido, y muchas veces no somos capaces de darnos ese tiempo para contemplar la creación, para ver esa maravilla de Dios creador. Aquí, cerca de nuestra parroquia, tenemos un paisaje hermoso, el del río Hudson, donde podemos ir y contemplar ese río que va pasando con ese magnífico paisaje. Qué hermoso el poder ahí, en esa creación, encontrar a Dios. En segundo lugar, en segunda fuente, el segundo lugar donde podemos encontrar a Dios es en la humanidad de Cristo. Es decir, Dios se hizo presente en el mundo por Cristo. Todo lo que nos pone en contacto con la humanidad de Cristo nos hace acoger la presencia de Dios. Cuando invocamos el nombre de Dios, cuando leemos el Evangelio, cuando meditamos las palabras de Cristo, cuando vemos una imagen de Cristo, cuando dialogamos con Cristo, en esos momentos estamos encontrando a Dios. Porque Cristo vino a este mundo, el Padre lo envió a este mundo para que nos hiciera conocer a Dios, al verdadero Dios. Dios nos envía a su Hijo y lo hace hombre para que nosotros podamos como hombres amar a Dios. Es como si nosotros no hubiéramos podido saber cómo amar a Dios, como si nosotros pensáramos que nuestro corazón era un corazón frío, incapaz de amar a Dios. Y por eso Dios decide enviar a su Hijo para que se haga hombre, para que Él nos muestre que nosotros, como hombres, con un corazón de hombre, somos capaces de amar a ese Dios como Padre. Por lo tanto, en segundo lugar, todo lo que sea la humanidad de Cristo nos lleva a encontrar a ese Dios verdadero. En tercer lugar, podemos decir también que Dios está presente en nuestro corazón. Dios ya está ahí. Dios, el día de nuestro bautismo, nos ha hecho hijos de Dios y ha sembrado en nosotros esa semilla de Dios. Es como lo que recordábamos hace una semana sobre ese pozo. Ya dentro de nosotros está ahí esa presencia de Dios que es paz. Sin embargo, tenemos nosotros que buscarla. Tenemos muchas veces que hacer ese trabajo arduo de levantar muchas cosas para encontrar a ese Dios que está ahí. Somos templos del Espíritu Santo y por el Espíritu Santo somos capaces de llamar a Dios Padre. Por tanto, una de las dimensiones de la oración va a ser siempre el recogimiento, es decir, el interiorizar, el ir dentro de nosotros, buscar en mi interior ese Dios que ya habita ahí. No es una experiencia solamente de los sentidos, sino de la fe. San Agustín tiene un texto muy hermoso, donde cuando está narrando su conversión, narra que él buscaba a Dios en las cosas afuera, y sin embargo se dio cuenta que Dios estaba dentro de él. El texto dice así: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí, y yo afuera. Y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste, clamaste y quebraste mi sordera. Brillante y resplandeciente, curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré, y ahora lo anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia esa paz que procede solo de ti. Qué hermoso el recordar con San Agustín que todas las cosas exteriores, lo que conocemos por nuestros sentidos, todo eso no nos lleva. Nos puede ser un camino, pero ahí no vamos a encontrar a Dios. Dios lo vamos a encontrar ya dentro de nuestro corazón. Descubrir, por tanto, ese tesoro que llevamos dentro de nosotros, ese tesoro que cuando lo encontramos nos va a ayudar a poner los otros tesoros en un orden adecuado. En cuarto lugar, encontramos a Dios en su palabra, es decir, en la Sagrada Escritura. La palabra de Dios es Dios que está ahí presente en su palabra. La Biblia, sabemos que no es más que la historia
de Dios con el hombre, es decir, la historia de Dios conmigo. Cuando leemos la Biblia, podríamos decir que estamos como leyendo nuestro diario. Un diario donde escribimos nuestras experiencias es la Biblia, porque es la experiencia de Dios y el hombre, la experiencia de Dios conmigo. No solo, por tanto, el modo como encuentro a Dios, sino también el modo como puedo responder a Dios. Qué hermoso el encontrar en la Sagrada Eucaristía no solo el modo para encontrar, sino el modo para responder. Cuando no sé cómo debo responder a Dios, puedo acudir a la Sagrada Escritura y ahí encuentro la respuesta que yo debo dar a Dios. Y es por eso que veneramos la Sagrada Eucaristía y a la vez también veneramos la presencia de Dios también presente en su palabra. La palabra es fortaleza de la fe, es alimento del alma, es fuente pura y perenne de la vida espiritual. Leer la palabra es acoger su presencia. El diálogo con el amado es recordar esas palabras de la persona amada. Cuando dos amados, cuando dos personas se aman, no dejan de escucharse, están siempre continuamente en comunicación, siempre están escuchándose, siempre están mandándose palabras, mensajes el uno al otro, hoy en día en la tecnología, mensajes de WhatsApp o mensajes de texto el uno a otro durante el día. Así tiene que ser nuestra relación con Dios por medio de la palabra. Encontrar ahí en la palabra de Dios esa fuente para nuestro amor. La palabra es viva, es actual y nos habla a nosotros. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que al encontrar en la Sagrada Escritura encontramos tesoros, cosas que ya conocíamos, pero que en ese momento decimos, esa palabra es para mí, esa palabra justo me ha tocado, esa palabra es lo que Dios me decía que yo tenía que hacer? Cuentan que San Antonio Abad, cuando un día entró a la iglesia y estaban predicando el Evangelio, y justo la palabra que dijeron, dijo él, esa es para mí, eso es lo que yo necesitaba. Y fue a entregar todo lo que tenía. Y de nuevo entró a la iglesia y de nuevo escuchó el Evangelio y se dio cuenta de que no había hecho todo todavía, que necesitaba darlo más. Justo el Evangelio que estaba escuchando ese día en la misa fue lo que le hizo inspirar el darlo todo y entregar todo lo que él tenía. La palabra de Dios que es viva, porque es viva, porque es Dios, es para ti y para mí en cada uno de nuestros momentos. La palabra, nos dice la Escritura, la palabra de Dios es lámpara para mis pasos. Es decir, que no solamente me ayuda para encontrar a Dios, sino que me ayuda también para caminar en el camino de mi vida cristiana. Nos ayuda para discernir en nuestro mundo interior. Leer la palabra, podemos decir así, que es un riesgo. ¿Por qué? Porque la palabra me va a hacer ver cosas en mi vida, me va a hacer también ver cosas en las vidas de los demás. El ejemplo es, como hemos puesto en esta Pascua, el ejemplo de Emaús. Jesús, que camino a Emaús con esos discípulos, con su palabra, hace que en el corazón de ellos algo nazca, algo se encienda. Y así es lo que sucede en nuestras vidas. Jesús camina con nosotros y hace que su palabra crezca en nuestros corazones esa llama interior, esa llama de la esperanza de nuevo. Esos discípulos estaban desanimados y por eso estaban huyendo, en definitiva, de la comunidad, de la iglesia. Y sin embargo, ahí, por medio de la palabra, encuentran esa fuerza para regresar y seguir siendo esos seguidores de Jesús. Una disposición esencial, por tanto, para leer la palabra es el deseo de convertirme, el de abrir mi alma, para que sea Dios el que Él me diga cómo debo actuar. La palabra, además, es también ese arma para la lucha. Nuestra vida espiritual es una lucha y necesitamos continuamente acudir a la palabra de Dios, porque es ahí, en la palabra, donde Jesús nos habla con autoridad y es ahí en la palabra donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos. ¿Dónde encontrar a Dios? Hemos dicho que podemos encontrarlo en varios lugares. Hemos dicho que en la creación, hemos hablado de encontrar a Dios en nuestro corazón, en la palabra, en los demás. No tenemos excusa. Nuestra oración puede ser fecunda, nuestra oración puede ser una oración cercana, porque Dios es un Dios cercano.